transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas voces. Escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Y corté eso y me vine, hice un viaje por todas las islas del Caribe, uno tras otro. Señala contradicciones, anacronismos, inconsecuencias que se le pasan a los profesionales, porque es un lector muy minucioso y además muy constante y le rinde mucho la lectura, es que lee siempre. Mi primera máquina de escribir, que me la había regalado mi papá, y algunos originales que ahora me alegro que se hubieran quemado. Y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de derecho, estaba en mitad de segundo de derecho. Con ese idioma escribo yo mis libros, y hace poco un crítico, hablando de la crónica de una muerte anunciada, decía que no podía entender cómo resultaban creíbles esos personajes populares que hablaban como filósofos y como profetas. Yo sintetizaría todo esto diciéndote que yo considero que el mejor trabajo político que cada uno puede hacer es hacer bien su propio trabajo. Cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Falleció Gabriel García Márquez, el escritor colombiano. Murió la tarde de este jueves en su casa ubicada al sur de la Ciudad de México, cuando contaba con 87 años de edad. Hace apenas 9 días, los médicos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán lo habían dado de alta tras una semana de internamiento debido a un cuadro de infección pulmonar y de las vías urinarias, así como deshidratación. Sin embargo, su regreso a casa fue acompañado de fuertes rumores sobre el precario estado de salud que padecía. Medios impresos circularon y difundieron la versión de un supuesto resurgimiento del cáncer linfático diagnosticado en 1999 y del cual se había recuperado hace más de una década. Sin embargo, sus asistentes personales se encargaron de desmentir el rumor. Apenas ayer, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó la reaparición del cáncer y demandó respeto por la salud del novelista. Durante la última semana, la familia de García Márquez mantuvo total hermetismo en torno al padecimiento y a la gravedad del mismo. El último comunicado oficial, difundido el lunes pasado, reportaba un muy frágil estado de salud, con probabilidades a complicarse debido a la avanzada edad del escritor. Anoche, el doctor Jorge Oseguera confirmaba que Gabriel García Márquez continuaba delicado. El escritor y periodista falleció la tarde de este jueves en su casa del sur del Distrito Federal, mientras estaba acompañado de su esposa y sus hijos. En estos momentos, el cuerpo de Gabriel García Márquez se encuentra en una funeraria ubicada en la zona de San Jerónimo, hacia donde fue llevado hace apenas unos minutos. Mi compañero Juan Antonio Jiménez sigue de cerca todas las incidencias, todo lo que ha sucedido tras la muerte del Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez. Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, primo, muy buenas tardes. Y luego de conocer precisamente este deceso de Gabriel García Márquez, el cual se registró alrededor de las 2 de la tarde, nos dimos pues cita en lo que es su domicilio, en donde desafortunadamente pasará sus últimos minutos de existencia este ganador, como bien nos señalas, el Premio Nobel de Literatura en 1982. Nos fuimos a la calle de Fuego en Jardines del Pedregal, y de ahí, en punto de las 5 de la tarde, fue trasladado en una carroza blanca a la funeraria García López, que se encuentra aquí sobre Avenida San Jerónimo. Han pasado ya prácticamente una hora de que su cuerpo se ingresara. Por supuesto, en estos momentos lo que queremos presumir es de que están preparando
ya su cuerpo. Ha habido un gran hermetismo. En lo que son las inmediaciones de la casa, nadie salía a avisarnos nada al respecto en torno a su deceso, y bueno, pues también en ese sentido aquí, en lo que son las afueras de esta agencia funeraria, tampoco se nos ha informado nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No se sabe nada. Aquí se pueden especular varias cosas. Se decía hace todavía unos cuantos minutos de que bien podrían estar preparando el cuerpo para llevárselo a lo que es el Palacio de Bellas Artes. La otra es de que efectivamente aquí se han velado sus restos mortales, aunque todavía no sabemos si lo vayan a inhumar, si lo vayan a incinerar. Sería cuestión de especular. Lo que es un hecho es de que te puedo adelantar que el cuerpo, por lo pronto, aquí en estos momentos, lo continúan preparando. Y bueno, primo, nadie ha dicho absolutamente nada, salvo porque hace unos cuantos minutos el titular de Conaculta, Rafael Tovar de Teresa, ha dado a conocer que lo que será el homenaje al Gabo será hasta el próximo lunes en el Palacio de Bellas Artes. De ahí en fuera no hay ninguna información oficial, primo, y nosotros aquí continuamos al pendiente. Hay un fuerte dispositivo policíaco, porque te quiero comentar que aquí en la zona de los 4 carriles disponibles que hay, 2 se encuentran tan solo funcionando, y siguen llegando más elementos policíacos para acordonar esta zona y agilizar el tránsito y no permitir que, bueno, pues nadie vaya a ingresar. Es el reporte que te tengo hasta estos momentos, primo. Gracias, Juan Antonio. Estamos pendientes de lo que se vaya generando, de las declaraciones, de los pronunciamientos que vayan surgiendo en los próximos minutos. Sí, esperemos que ya salga algo, porque hasta estos momentos, después de prácticamente 3 horas de que nos hemos enterado de esta noticia, absolutamente nadie ha dicho absolutamente nada. Así es, efectivamente, la familia ha sido muy hermética, como lo ha sido durante los últimos días. De hecho, fueron fuentes externas que confirmaron la noticia, varios periodistas que supieron, evidentemente, de primera mano, y que previa autorización de los familiares de Gabriel García Márquez, pues difundieron esta información. Sin embargo, aún no se conocen detalles de la muerte del escritor colombiano. Gracias, Juan Antonio. Pues nosotros estaremos aquí atentos, porque bueno, pues podría venir, yo espero, ¿no?, que algunos políticos, funcionarios, aparte de familiares, vengan aquí a esta zona. Muy bien, estaremos pendientes. Gracias. Gracias, primo, muy buenas tardes. Buenas tardes a Juan Antonio Jiménez, y ahora vamos hasta Colombia. Ya se encuentra la periodista Alicia Méndez. Evidentemente la noticia ha cimbrado al pueblo colombiano. El presidente Juan Manuel Santos lamentó la muerte de Gabriel García Márquez. Él lo calificó a través de la red social Twitter como el más grande colombiano de todos los tiempos. En su cuenta, el mandatario envió su pésame al más grande, le repito, colombiano de todos los tiempos. Así decía el mensaje de Juan Manuel Santos. ¿Qué se dice en la patria, en el lugar de nacimiento de Gabriel García Márquez? Alicia Méndez, te saludo con gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Pues desde hace 3 horas que se conoció la noticia, precisamente desde México, el país se paralizó. Los medios nacionales rompieron su programación para lanzar el extra con la muerte de nuestro premio Nobel. En este momento los grandes periódicos del país, como El Tiempo, El Colombiano, El País de Cali, están preparando ediciones extraordinarias que saldrán en pocos minutos a la calle, reconociendo la obra de este colombiano, pues ha sido el pionero en las letras y nuestro gran orgullo a nivel internacional, Gabriel García Márquez, un hombre modesto que nació en un pequeño pueblo que se llama Aracataca, en el departamento de Magdalena. Es un pueblo bastante pobre, donde su casa es museo, y en este momento prácticamente está en el piso. Muchos han tratado de trabajar para recuperar la casa del premio Nobel y tenerla como un punto de referencia en la historia de los colombianos. Pues a las 7 de la noche también se espera que haya una alocución, ya sea del presidente de la República o por parte de la ministra de Cultura, nuevamente haciendo un reconocimiento a nivel nacional de la obra literaria de Gabriel García Márquez. Y repito, en este momento las redes sociales como Twitter, Facebook y las páginas web de los principales medios de comunicación de nuestro país tienen la muerte del premio Nobel como la más importante, y en este momento pues están haciendo ediciones especiales
que aquí no es muy común. Mañana Viernes Santo los periódicos no circulan, es una de las 3 ocasiones que al año no circulan los periódicos de nuestro país, pero aparentemente por la importancia de la noticia que tiene que ver con la muerte de Gabriel García Márquez, pues habrá hoy circulación especial y muy seguramente mañana Viernes Santo. Pues estaremos pendientes, evidentemente tiene razón Alicia, la muerte de Gabriel García Márquez llega en un momento pues de asueto prácticamente en toda Latinoamérica, y esto ha provocado un mayor revuelo, un movimiento muy especial, ¿no?, entre los diferentes medios de comunicación. Se ha dicho, Alicia, que el presidente Juan Manuel Santos ha puesto a disposición de la familia de García Márquez el avión presidencial por si es que deciden pues trasladar su cuerpo hasta Colombia. Pues esa es la gran pregunta que se está haciendo en este momento el pueblo colombiano. Si él se va a quedar en México, su hogar, porque creo que fue su hogar por más de 50 años, o si habría sido su última voluntad quedar en Colombia, en su pueblo natal, Aracataca, o no se sabe. Lleva mucho tiempo viviendo en México, creo que 50 años, si la memoria no me falla, o sea, sí, que era colombo mexicano, así que lo vamos a tener que compartir, y pues esto ya queda a disposición de la familia, porque aquí tampoco en Colombia se ha conocido mucho sobre dónde serán sus exequias. Le repito, yo en este momento el interrogante es si su cuerpo va a estar en México o quedar en Colombia. De otro lado, le comento que se están preparando grandes especiales, como se lo señala hoy en los medios periodísticos, y se está recordando que Gabriel García Márquez se dio como periodista, era uno de los grandes colegas que tenía nuestro país, medios como El Heraldo o El Universal de la Costa Atlántica, luego estuvo en un gran periódico como es El Espectador, y empezó a hacer sus signos inicialmente como escritor de cuentos, luego empezó a ser este gran novelista, cronista, que por cosas de la vida y por cosas políticas él tuvo que salir de nuestro país, exiliado hacia México. En los años 70 se creía de izquierda, llegó a fomentar una gran amistad con Fidel Castro, fue una amistad que propició Pino Apuleyo Mendoza, que fue otro gran literato de nuestro país, y pues él es de las viejas datas que queda de la literatura colombiana, tal vez el único sobreviviente hasta hoy de un grupo de escritores y literatos que en la época de los 70 pues se dejó llevar por esa ideología de izquierda, que luego se centraron en otra forma política, pero él era la única persona que quedaba viva de ese grupo de Alejandro Obregón, estos grandes pensadores que se reunían en los cafés de los 70 de Bogotá a hablar de política y a pensar en el futuro de Colombia. Pues Alicia, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para platicar con la audiencia de Grupo Fórmula y bueno, hablar de estas primeras impresiones, de estas primeras reacciones que ha generado Gabriel García Márquez a su muerte. Desde luego vamos a estar pendientes de qué ocurre más adelante y si tú nos lo permites, pues volveremos a entrar en contacto entre hoy y mañana, ¿no? Conforme se vayan aclarando las dudas de lo que ocurrirá con pues la última morada, ¿no?, de este premio Nobel. Pues es un honor hacerlo para hablar de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel, y déjenme hacerle un comentario. Acá en Colombia se estudia desde la primaria, siempre se nos obliga inicialmente a leer un libro de Gabriel García Márquez porque él hace parte de la educación y de la literatura en nuestras clases de español, y muy seguramente ahora con su se va a fortalecer ese legado, que déjenme decírselo con mucho orgullo, un colombiano, colombo-mexicano que compartimos, que dejó muy en el nombre de nuestro país. Muchísimas gracias por todo y estamos en contacto. Al contrario, Alicia, muchas gracias a ti por estar en contacto con nosotros. 1000 años de soledad y tristeza por la muerte del más grande colombiano de todos los tiempos. Solidaridad y condolencias a la familia es lo que escribió el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter, pues apenas minutos después de conocerse la muerte de Gabriel García Márquez. Las reacciones de parte de presidentes, de mandatarios latinoamericanos no se han hecho esperar, todos a través de Twitter. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, publicó: se nos fue Gabo, tendremos años de soledad, pero quedan sus obras y amor por la patria grande. Hasta la victoria siempre, Gabo querido. Ollanta Humala, presidente del Perú: Latinoamérica y el mundo entero sentirán la partida de este soñador. Descanse en paz, Gabriel García Márquez. Álvaro Uribe, expresidente colombiano,
colocó en su Twitter: Maestro García Márquez, gracias siempre. Millones de habitantes del planeta se enamoraron de nuestra patria en la fascinación de sus renglones. Miguel Ernesto Litin, director de cine chileno. El Gabo, como el periodista que era, siempre hacía una gran investigación antes de escribir cada uno de sus libros. Y Sebastián Piñera, expresidente también de Chile, ha señalado: ha muerto un grande de la literatura latinoamericana, nos deja una obra prolífica e inspiradora que seguirá alimentando nuestra imaginación. Aquí en México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, también ha publicado una serie de mensajes a través de Twitter lamentando la muerte de Gabriel García Márquez. Israel Aldave, tú tienes la información. Buenas tardes. Con gusto, Primitivo, gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, a través de una serie de mensajes en la red social del Twitter, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha expresado su pesar por la muerte de Gabriel García Márquez. En el primero de sus tweets, Primitivo, unos cuantos minutos de que se diera a conocer esta lamentable noticia, el mandatario mexicano redactó en la red social: a nombre de México expreso mi pesar por el fallecimiento de uno de los grandes escritores de nuestros tiempos, Gabriel García Márquez. En un segundo tweet, redactó: con su obra García Márquez hizo universal el realismo mágico latinoamericano, marcando la cultura de nuestro país. Y en el tercero de sus mensajes, el presidente de la República redacta: nacido en Colombia, por décadas hizo de México su hogar, enriqueciendo con ello nuestra vida nacional. Descanse en paz. Son los mensajes del presidente Enrique Peña Nieto, Primitivo, quien expresa su solidaridad y su pesar por la muerte de este que calificó como uno de los más grandes escritores de nuestros tiempos, Gabriel García Márquez. Por su parte, Primitivo, que el titular del CONACULTA, Rafael Tuari de Teresa, de igual manera en la red social de la Twitter, ha dado a conocer que el próximo lunes 21 se va a llevar a cabo en Palacio Nacional un gran homenaje nacional en memoria del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Es lo que han expresado desde el gobierno de la República a través de la red social de Twitter, precisamente por este lamentable acontecimiento, la muerte del escritor Gabriel García Márquez. Primitivo. Gracias, Israel. Continuamos pendientes. Seguro que sí, continuamos pendientes. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Grupo Fórmula. Desarrolla con la producción del campo veracruzano. Bajarán los precios del limón en todo el país y llevaremos bienestar a las familias de todo México. Veracruz es el primer lugar en producción de limón y se está distribuyendo en todo el territorio nacional. Estado próspero. Gobierno de Veracruz. Adelante. Amigos de Grupo Fórmula, soy Jaime Núñez y los invito a que este fin de semana nos acompañen en punto de las 7 de la mañana, sábado y domingo, aquí en Telefórmula. Tenemos toda la agenda informativa, todo lo que ha sucedido a nivel nacional, internacional, también la cultura, los espectáculos y el entretenimiento, todos los deportes, todos los gadgets y las redes sociales, aquí a través de Telefórmula. Ya lo sabe, a partir de las 7 de la mañana tiene una cita aquí con nosotros, sábados y domingos, Fórmula Noticias, con su servidor, Jaime Núñez. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días. Lunes a viernes, 17 horas centro. En Telefórmula. En la próxima edición de... Queridas amigas y amigos, los esperamos este sábado a las 3 de la tarde en La Edad de Oro, el primer programa de la televisión en México dedicada a la menopausia, y hablaremos este sábado de cómo proteger y fortalecer tu sistema respiratorio. Sábado 3 de la tarde, aquí en Telefórmula. Piano de Cola, el programa que usted espera cada domingo a las 10 de la noche, pero ahora muy variado. Tenemos gospel, tenemos rock, tenemos blues, son, timba, todo aquí en Telefórmula. Piano de Cola, para que disfrute los domingos, llega a tu casa, relájate y goza. Talento con glamour. Piano de Cola, domingo 10 de la noche. La cultura es el enlace perfecto hacia el progreso.
Y Telefórmula, en un esfuerzo por acercarte a ella, tiene sorpresas reservadas para ti, como eventos especiales, obras de teatro, funciones de cine, talleres, libros y mucho más. No te pierdas nuestra señal, porque pronto te diremos cómo ganar. En Telefórmula, el cambio lo empezamos nosotros, porque la cultura hace de un pueblo mejores personas. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presenta José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Conocer la noticia. Ayacucho, adelante. Don Mario, ¿cuáles son las palabras ante la muerte de Gabriel García Márquez? Ha muerto un gran escritor cuyas obras dieron gran difusión y prestigio a la literatura de nuestra lengua. Sus novelas le sobrevivirán y seguirán ganando lectores por doquier. Envío mis condolencias a su familia. Muchas gracias, señor. Son las palabras de Mario Vargas Llosa, también premio Nobel de Literatura, con relación a la muerte, por supuesto, de Gabriel García Márquez. En la línea telefónica tengo el honor, tengo el gusto de saludar a Víctor Roura, director del periódico mensual de Largo Aliento. Víctor Roura, también un periodista de larguísima trayectoria, uno de los periodistas más importantes en temas culturales de nuestro país. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, buenas tardes, Primitivo. Gracias por tomarnos la llamada y bueno, hacer alguna reflexión sobre Gabriel García Márquez, un hombre, ha dicho, por ejemplo, Rafael Tovar y de Teresa, indispensable, uno de los grandes personajes de la cultura de nuestros tiempos, ubicado entre los grandes escritores de la historia universal. ¿Cómo lo calificarías tú? ¿Cómo lo ubicarías tú a este personaje? Primitivo, existe un factor que casi creo que no se menciona cuando se habla de Gabriel García Márquez, que es el punto nodal del periodismo. El periodismo hizo prácticamente a Gabriel García Márquez y el Nobel colombiano jamás negó esta importancia. Lo que quiero decir es que finalmente este gran escritor tomó al periodismo como fuente en donde podía abrevar para poder crear su gran obra. Y él nunca negó la importancia del periodismo, cosa que muchos escritores ya consagrados lo niegan. Yo recuerdo que muchos de ellos, por ejemplo, hablan del periodismo como entrenamiento para llegar a las grandes letras. Hay que recordar que, por ejemplo, Salvador Novo tomaba al periodismo como la prostituta de las letras y a la literatura como la gran madre. Y Gabriel García Márquez nunca negó la gran importancia que tiene el periodismo como un aprendizaje de las letras, y él mismo fue un gran benefactor de ello. De hecho, él inicia muy joven en el periodismo, publicando crónicas en diarios como El Espectador, como El Universal de Cartagena. Y bueno, es muy importante. De hecho, yo leía hace un rato en el periódico El Tiempo, en su página de internet, algunas reflexiones sobre García Márquez como periodista. Primitivo, una de las cosas importantes que él empezó a manejar la literatura con el periodismo, o el periodismo con la literatura, es que con fortuna le dejaron el departamento de todos los cables que llegaban del mundo, de tal manera que a él lo sorprendía que sucediera una cosa en Egipto rarísima, y entonces en su estilo
porque realmente el estilo de Gabriel García Márquez era maravilloso. Él podía conformar una nota a partir de un hecho inusitado. Recuerda que no en vano existen 5 tomos que publicó la editorial Diana, y entre los 5 que reúnen sus trabajos periodísticos da un total de 3.268 páginas. 3.200, es monumental, por supuesto. Monumental, y ahí uno puede percatarse de toda la fuente, digamos, periodística que lo condujo a la maestría literaria posteriormente. Pero además un trabajo periodístico que era muy diverso, ¿no? Abordaba todo tipo de temas, se dedicó a hablar de cine, también entró al mundo de la publicidad. Era un tipo que dominaba la escritura y que dominaba además, si me permites, Víctor, pues no solamente todos los géneros, sino también los estilos, todas las facetas del oficio de escribir, más allá del puro periodismo. Claro, pero sobre todo yo creo que utilizaba los puntos, digamos, importantes, básicos del buen periodismo. Hay que recordar, Primitivo, que la mayoría de sus novelas, por ejemplo, tienen estructuras periodísticas. Hay que recuerda la muerte de una crónica anunciada. La crónica de una muerte anunciada. Entonces allí, por ejemplo, es una crónica realmente. Es una crónica de una muerte que todo el mundo sabía, excepto el que iban a matar, pero todo con una estructura periodística que se convierte en una gran novela. Te repito, yo creo que la gran enseñanza del periodista Gabriel García Márquez nos lo enseña en sus novelas prometedoras y realmente fantásticas, pero que todas tienen signos de periodismo. 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera. Todos estos, si uno se percata de eso, podrían pasar como grandes reportajes o como grandes crónicas. Sin lugar a dudas, grandes crónicas, incluso pues varias de ellas y varios de sus textos, ¿no?, periodísticos son libros de texto para quienes se dedican a la comunicación, y nada más pongo el ejemplo de Relato de un náufrago. Exactamente. Cuando yo daba mis clases en la UNAM, siempre leíamos un cuento de Gabriel García Márquez y podíamos nosotros percatarnos de la estructura tan aparentemente sencilla para poderlo concretar. Y repito, yo creo que todo esto fue debido a ese gran oficio que tenía del periodismo. No sé hasta qué punto Gabriel García Márquez hubiese consolidado su literatura de no haber pasado por las mesas de redacción. Correcto. Es una gran reflexión, Víctor, la que haces a unas cuantas horas de la muerte de Gabriel García Márquez, un hombre que bueno, pues ahí está, que ha dejado ya, ¿no?, su nombre en la historia de la literatura, pero también del periodismo. Víctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es Víctor Roura, periodista dedicado a la cultura. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Rafael Cardona, quien también tiene hoy un comentario especial sobre Gabriel García Márquez. José Cárdenas informa. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presentó. Si te encuentras en continuo movimiento, si del norte te vas al sur o del este al oeste, no importa tu ubicación, Radio Fórmula siempre te acompaña. Sintoniza Radio Fórmula Morelos en la 106.9 de FM. Siempre de viva voz. Esto le pasa todo el tiempo. Lo suelta un segundo y su bastón se cae. Es tiempo de Trusty Cane, el bastón en el que usted puede confiar. Mire esos bastones, se caen y es difícil levantarlos.
Pero Trusty Kane permanece a su lado y hace que las actividades que le gusta hacer sean más fáciles. Con su diseño de triple soporte que se flexiona, le proporcionará más estabilidad y seguridad al caminar. Solo mire la diferencia. Un camino rocoso, una pendiente resbalosa, escalones y piedras, áreas cubiertas de hierba. Ahora usted puede disfrutar de ir a donde quiera con Trusty Kane a su lado y ser más activo con su maravillosa estabilidad. Puede ir a la puerta sin que su bastón se caiga. Trusty Kane hace más fácil levantarse cuando usted está sentado. Además de todo esto, Trusty Kane se dobla para guardar y llevar fácilmente y se desdobla en unos segundos. Todos conocemos a alguien que necesita un bastón confiable. ¡Llámenos ahora! Los bastones de cuadrilátero cuestan mucho dinero, son feos e incómodos. Trusty Kane tiene diseño de triple soporte, base extra amplia, sistema giratorio y luz LED integrada. Llame ahora para obtener su único y exclusivo Trusty Kane, el bastón más confiable. Nuestros operadores lo están esperando. Trusty Kane es el único bastón en el mercado de triple soporte que le ofrece la luz LED integrada para iluminar su camino a donde quiera que vaya y evitar accidentes. Es el bastón más seguro con base articulada, inspirado en el movimiento natural del cuerpo, triple soporte, base extra amplia y luz LED que le proporciona más estabilidad y seguridad para que usted haga todas las actividades que quiera. Pero espere, usted obtiene el exclusivo Trusty Kane más el novedoso sistema de calor TheraCool para la espalda. Si llama en los próximos 20 minutos, nuestros operadores lo están esperando. No deje pasar esta gran oportunidad. ¡Llame ahora! Fórmula en la ecología. En Tailandia, la policía confiscó leones albinos, provenientes de las redes de contrabando de África. En el almacén, situado cerca de Bangkok, también se encontraron otros cientos de animales protegidos, como aves, tortugas y monos. El 10% de su población. El Uruguay, una nación minúscula de 2,5 millones de habitantes que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a 1 de cada 5 ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega. Es la voz de Gabriel García Márquez durante la ceremonia de, en su caso, de aceptación del Premio Nobel de Literatura en 1982. Rafael Cardona, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy en jueves, un día, bueno, pues pero es un día especial. Sí, sí, ¿no? sí. Es un día especial y es un día que no por haberlo estado aguardando, pues quienes seguimos de cerca. Bueno, permíteme saludar primero. Por favor. Buenas tardes a todos ustedes, a usted, muchas gracias por su compañía. Te decía, primo, que no por haber estado todos alerta de que esto iba a ocurrir en estos días, lo sabíamos claramente. Casualmente mi artículo de ayer en el periódico La Crónica está dedicado en ese momento a la salud precaria que guardaba Gabriel García Márquez. Bueno, no por eso deja de ser una cosa pues triste, porque siempre la desaparición física de un hombre es algo lamentable, aunque yo no comparto mucho lo que algunos dicen, que su muerte es una gran pérdida. Es una pérdida humana y una pérdida para su familia y para sus amigos y para sus cercanos, pero yo creo que la tragedia verdadera de Gabriel García Márquez habría sido que muriera sin entregar los dones y los frutos de este maravilloso talento de escritor, que desde mi punto de vista es el hombre de letras más importante en lengua española de todo el siglo XX. Y digo todo el siglo XX porque en el siglo XXI prácticamente ya no escribió nada. Su último trabajo importante fue este gran proyecto, hasta donde entiendo inconcluso, de su autobiografía, en donde él nos da una lección
hasta para hablar de la propia biografía, una lección de literatura, en donde nos enseña que la vida no es como pasó, que la vida es lo que nos acordamos de ella para poderlo contar. Entonces, García Márquez... Aunque no haya pasado. Eso ya depende de cada quien. Pero García Márquez era un hombre construido con el puro nervio de la narración, de la literatura y de un incomprensible talento para reunir los conceptos más complicados con la forma más simple para decirlos. Era un hombre que vivía en el asombro de la metáfora, en el asombro de la adjetivación esplendorosa, y que podía incorporar los elementos más ruines y más cotidianos de la vida con los aspectos más sublimes. Por ejemplo, yo recuerdo, si solamente García Márquez hubiera escrito este texto al que me voy a referir, ya habría sido un enorme escritor, o como diría Efraín Huerta, ya habría sido un enormísimo escritor. Y me refiero al discurso que leyó en la reunión del desarme en Ixtapa, en la que participaba el primer ministro de Suecia y Rajiv Gandhi y el primer ministro de Grecia y el presidente de México y me parece que el presidente de Tanzania o algún otro habitante de África. Él describe el horror de la explosión atómica final y entonces nos dice cómo la oscuridad vuelve al mundo y cómo los peces mueren asfixiados en las aguas ardientes de los ríos y los mares que desaparecen, y cómo los pájaros no pueden volar, y cómo todo desaparece, y todo eso lo sintetiza en una sola frase. Y dice, la creación habrá terminado. Lo cual nos hace entender a todos que la creación no ha terminado, en tanto la gente sigue naciendo y muriendo. Y dice después, el último vestigio que quedará de lo que fue la vida serán las cucarachas. Entonces, esa enorme reflexión cósmica termina con la palabra más rastrera y repugnante de la entomología, quedarán las cucarachas. Entonces, esa capacidad de llevar la emoción de los lectores de un lado a otro, pero en un péndulo que no se sale del rango de la emoción. Eso es algo que ningún otro escritor ha podido conseguir de esa manera tan poética, tan elegante. Él dice sobre el dispendio en el gasto de los armamentos del mundo. Y habla, claro, de cuántas escuelas se pueden construir, cuántos niños podrían tener alimentos. Hace un rato lo oíamos con el discurso del premio. Así es. Cuando habla de cuántos habitantes sería la República del exilio latinoamericano si se sumaran todos aquellos perseguidos, debo yo creer, injustamente perseguidos. Bueno, pues en el otro discurso dice, bueno, con este dinero que se está dilapidando en armas de muerte, se podrían construir las escuelas y los hospitales y tal y cual. Y dice, pero también, así fuera por una sola tarde de domingo, se podrían perfumar de sándalo las cataratas del Niágara. Cosa que no le va a servir a nadie, pero que es de una emoción, de una emotividad impresionante. Sí, por supuesto. Entonces, él es un hombre que tiene varias cosas importantes. Yo siempre he dicho que si escribió 100 años de soledad, abrió una puerta nueva, otra dimensión a la literatura, en nuestro idioma por lo menos. Yo no creo en esta cosa del realismo fantástico. El realismo mágico que le llaman. Mágico, fantástico. Me parece que el realismo mágico es una definición para gringos. O para aquellos que se estremecieron porque en América Latina, desde el siglo XVI, se enteraron que había papagayos. Pues eso no es para sorprender a nadie. Lo que nos debe sorprender es que ahora ya no haya papagayos. Eso es lo que nos debe sorprender. Entonces, lo que yo creo es que este hombre logró la conquista de una imaginación al servicio de la narrativa.
Otros han hecho cosas parecidas. Hay cosas parecidas en Faulkner, hay cosas parecidas en los... Por ejemplo, Roa Bastos dice que el Supremo había mandado construir, en un afán de inmortalidad y de invencibilidad, había mandado fabricar los fusiles de su guardia personal con el metal fundido de los asteroides que habían caído en su reino, en su país, ¿no? Entonces, eso es realismo fantástico, realismo mágico, ¿no? Pero eso es un poco como hablar de política ficción, no, es una definición que no abarca la grandeza de la obra de es una etiqueta. Es una etiqueta y todas las etiquetas fallan. Es lo que yo llamo el comunismo, ¿no? Cuando el análisis termina en el comunismo, es cuando el análisis se basa exclusivamente en lugares comunes. Entonces, vas a hablar de García Márquez, pues sácate la etiquetita, ¿no?, del realismo y pónsela ahí, no sé qué. Yo lo que más aprecio de García Márquez es su temática. Este enorme compromiso que tiene con el amor, en cierto modo con la justicia, con lo inesperado, con lo que produce sobresaltos, con la condición humana y con algo que a mí me parece maravilloso de sus obras. Tiene muchos personajes, pero hay un personaje que siempre está presente, que es el destino. El destino se expresa, por ejemplo, en 100 años de soledad. ¿Cómo se expresa el destino? Se expresa al final del libro, cuando viene el cataclismo y llega la ventolera aquella y se lleva todo, y entonces ya se pueden leer los pergaminos de Melquiades y la historia del propio pueblo y la historia de su propia destrucción y de su evolución en el tiempo y todo. Y entonces dice, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Es el destino. Es el destino que persigue a Santiago Nazar, hasta que lo cosen a puñaladas en la puerta de su casa, que estaba atrancada por dentro, porque nadie pensó que allí se iba a refugiar. Es el destino que alcanza a Fermina Daza y la reúne con el amor en los tiempos del cólera. Entonces, ese juego de palabras, el amor en los tiempos del cólera, esa historia, pues no es el amor en los tiempos del cólera, porque en esos tiempos del cólera hubo muchas otras historias de amor, pero esta es la historia de quienes no pueden escapar a su destino. Florentino y Fermina se tienen que encontrar al final, mientras aquel toca el violín en una ventana abandonada. Y se tienen que encontrar, y para eso es necesario que Juvenal Urbino, el marido de Florentina, se muera, y él no se case nunca, esperándola, y se muera porque era su destino morirse, porque quiso subir a un árbol a bajar un perico de la rama. Entonces, entre las cosas estremecedoras aparece la cosa más grotesca del mundo, un señor que se muere y permite que se culmine el amor oculto y no conocido de su mujer, porque se subió a bajar un perico, como si el perico no se pudiera bajar solo algún día, ¿no? Entonces, todo eso es el destino del coronel que se va a morir de viejo esperando el correo, porque no tiene quien le escriba. Y es el destino inexorable de que si la vida no te da lo que tú esperas de ella, terminarás, como dice la última palabra del coronel, no tiene quien escriba, terminarás comiendo mierda. Entonces es un escritor absoluto, es un escritor total, es un escritor comprometido, que encuentra estos rasgos de convertir en algo cotidiano lo excepcional, gracias a su formación excepcional de enorme periodista. Enorme, uno de los más grandes periodistas que ha habido en la historia de este continente. Gigantesco como reportero. Gigantesco, un hombre que podía explicarte un mundo con una sola frase. Por ejemplo, en un libro que se llama Crónicas y Reportajes, él va al Vaticano y encuentra una fotografía del Papa, y en el despacho del Papa hay una máquina de escribir. Y entonces él se olvida del Papa y se concentra en la máquina, y él a su vez escribe. Seguramente para escribirle a Dios, el Papa necesita una Olivetti como la mía. Una maquinita chiquita que estaba ahí. Y después va a conocer en los tiempos de la cortina de hierro, en los años 50 y tantos,
va a hacer un viaje por la Unión Soviética y recorre una enorme cantidad de kilómetros y escribe lo que es la Unión Soviética con una sola frase: nunca había recorrido en mi vida tantos kilómetros sin ver un anuncio de Coca-Cola. Y cuando le dan el premio Nobel, le dice a alguien: maestro, para usted, ¿qué significa el premio Nobel? Y si significa que nunca en mi vida voy a volver a hacer cola. Entonces, él era un hombre que vivía en el mundo cotidiano, en el mundo de la gente que hace cola. ¿Por qué decía eso? Porque muchos de los pasajes, a nosotros los mexicanos nos da mucho orgullo saber que 100 años de soledad se escribió aquí en San Ángel, atrás de Televisa San Ángel, en una casa que está... Una historia que inicia con un viaje fallido a Acapulco, ¿no? Fallido porque él se regresó. Fallido porque ahí se le hace la revelación, o al menos eso fue lo que él dijo. Yo dudo mucho de todas esas historias. Pero no importa, es la historia oficial. Exacto. Y como oficial es la vida que él recuerda para contarla como él la quería contar. Y entonces nos debería dar mucho gusto quedarnos ahí, pero nos debería dar mucha vergüenza decir que en las colas interminables de la Secretaría de Gobernación para arreglar su FM2 y su FM1 y su FM lo que fuera, la burocracia mexicana lo tuvo horas y horas perdiendo el tiempo, y él utilizaba ese tiempo no para escribir, sino para pensar los personajes que iba a escribir cuando acabara esa cola inmunda. Entonces le deberíamos agradecer a la Secretaría. No, yo creo que no. Y la cola inmunda es lo que ya nunca volvió a hacer después del premio Nobel. Entonces era un hombre que tenía ideas simpáticas, era un hombre, yo de las últimas veces que lo vi, un día lo vi cantando con un trío en el aniversario de bodas de unos amigos. Y al hombre le gustaba cantar, le gustaba bailar, era un tipo vital, era un tipo lleno de entusiasmo, comía con mucha frecuencia en un restaurante aquí en San Ángel, hasta hace todavía unos 4 o 5 meses, yo lo llegué a encontrar, a saludarlo ahí, todavía la última vez que lo vi estaba vivo Álvaro Mutis, y yo recuerdo mucho aquella noche en que los llevaron a los 2 colombianos a Bellas Artes, en la primera gestión de Guillermo Tovar en el Conaculta. Nos llevaron para hacerles el homenaje de 2 escritores colombianos que habían hecho parte de su gran trabajo literario en México, Mutis y él, que eran como compadres, y terminaron haciendo ahí arriba un vallenato, y por poco se llena de cumbia esa cosa, la gente se subió al escenario, todo el mundo quería pedirle firmas en sus libros, y una muchacha muy guapa llegó y le dijo a García Márquez: maestro, fírmeme este libro. Si no importa, usted póngale, ¿no? Entonces le puso: pues este libro no es mío, pero te lo dedico. Estuve con él en la reunión aquella del Congreso de la Lengua Española en Zacatecas, en donde él, a mi juicio, cometió el error de declarar proscrita la gramática y la ortografía y los acentos y todo eso, con lo cual no hizo más que llamar la atención. Y bueno, hubo una cierta reclamación ahí, porque yo dije: hubiéramos querido escuchar a Gabriel García Márquez, pero nos tuvimos que conformar con los chistes del Gabo. Entonces me reclamó ahí un poco, ¿no? Pero no importa, su obra es un tesoro para cualquiera, es una obra interminable, no importa cuántas veces leas 100 años de soledad, la puedes leer 100 veces, siempre será distinta, cosa en la que se hermana tanto con el Quijote y con otros libros clásicos, importantes, intemporales. Yo, si a mí me preguntaran cuál es su mejor obra, yo no sabría cuál. Ay, mira, ahí estoy con él. Ahí estás, mira. Yo no sabría decir cuál es su mejor obra, si su mejor obra es 100 años de soledad, y qué habría sido de él si no hubiera escrito esa obra y sí todas las demás. Yo creo que con El otoño del patriarca, El general en su laberinto, El amor en los tiempos del cólera, Las memorias de mis putas tristes, El coronel no tiene quien me escriba, Los funerales de la mamá grande, con eso ya tendría el mismo lugar de privilegio que tiene en la historia de la narrativa, de la literatura y de las emociones contenidas de América Latina. Creo que es un prodigio, creo que es un placer
haberlo conocido, nunca fui su gran amigo, tampoco me voy a andar adornando de que era mi compadre, no era, pero lo que sí fue un hombre congruente, un hombre sabio, que hizo mucho por el cine, fundó la Escuela de Cine de La Habana, se reunía con Robert Redford, con Costa Gavras. Y sin embargo su obra nunca pudo ser bien llevada al cine. Es imposible. La literatura es un lenguaje que apela a una cierta forma de la imaginación. El cine es otro lenguaje que nos ahorra los pasos de la imaginación porque nos pone la imagen. En la literatura las imágenes las construye el que escribe y el que lee. Así es. En el cine las imágenes las construye la cámara y las reproduce el ojo. Tú no tienes que hacer nada para ver una película. Por eso puedes ir a ver una película con la novia y ver a la novia y no ver a la película y saber si ganó el bueno o ganó el malo, sí. Pero no puedes hacer nada con la novia mientras estás leyendo. Puedes leerle a ella, pero no puedes estar haciendo otra cosa. Rafael Cardona, muchas gracias. Bueno, sí, hoy es jueves, pero había que venir y gracias a usted, gracias por su atención. Regresamos después de mensajes. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y bueno, para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, StarView Mini. Es ideal para un buen momento en casa. Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños desde el DVD para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, StarView Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de StarView Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más. Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya. Espectáculos en breve. Paulina Rubio asegura que el amor, el cual imprime en su música, es la medicina para sanar las heridas del pasado y ello lo demostrará en los temas que compuso para el próximo álbum que lanzará próximamente, del cual estrenará en mayo el sencillo Cuánto te quiero. Shakira declaró en Bogotá que desea que Gerard Piqué sea algún día el presidente del equipo de fútbol del Barcelona y ella la primera dama. James Cameron anunció que será a finales del mes de mayo cuando estén listos los 3 guiones de las secuelas de Avatar y por ahora se diseñan los escenarios, personajes y criaturas que aparecerán en las películas. Javier Poza, en Fórmula. No hay nada como disfrutar del cine en el cine. Hoy tenemos para ustedes estas recomendaciones en cartelera Telefónica. Día 2. Blue y Perla llevan una perfecta vida doméstica en la ciudad junto a sus hijos. Bea, que vive con el pico metido en un libro. Tiago, el más pequeño, que siempre está dispuesto para la aventura. Y Carla, la hermana mayor, una adolescente con mucho carácter, que desea que su protectora familia le dé algo de margen para poder expresar su faceta musical. Cuando Perla decide que sus críos tienen que aprender a vivir como auténticas aves, insiste en que la familia se aventure a viajar a la Amazonía. Mientras Blue trata de encajar con las aves locales, le preocupa la posibilidad de perder a Perla y a sus hijos en la selva, ya que están bajo el acecho de Nigel, la traicionera cacatúa que trama su venganza de Blue. Río 2 es una película con clasificación AA. It only works when I do it. Okay, love ya. Rio 2.
Ayer por la tarde le dábamos a conocer el caos que se generó en la autopista y también en la carretera federal México-Toluca a causa del granizo. Las imágenes eran impresionantes, se podía ver pues prácticamente blanca la cinta asfáltica, pero también todas las montañas que se ubican entre la caseta de cobro, que está a la altura del Desierto de los Leones, y por supuesto la zona de la Marquesa. Eran imágenes impresionantes, pero más impresionante era el calvario que tenían que pasar las personas varadas. El bloqueo de la carretera debido a esta circunstancia extraordinaria comenzó a eso de las 5:30 de la tarde. A esa hora, pues prácticamente quedó bloqueada la vía, esta importante vía de comunicación. Ya por la noche llegaron los trabajadores, la maquinaria del gobierno del Estado de México, también el auxilio del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, y bueno, poco a poco fueron habilitando el paso, pero para que pudiera ser transitable de nueva cuenta la autopista y también la carretera federal México-Toluca, tuvieron que pasar cerca de 11 horas. Fue después de las 4 de la mañana cuando quedó rehabilitado por lo menos el primero de los carriles que fue desahogando muy poco a poco, muy lentamente la circulación vehicular. La historia completa la tiene mi compañero Juan Antonio Jiménez, a quien vuelvo a saludar con mucho gusto. Adelante, Juan Antonio. Gracias, primo, muy buenas tardes, y fue precisamente hasta la madrugada de este jueves cuando ya se pudo reabrir esta carretera que dirige precisamente la Ciudad de México con Toluca. Y bueno, pues pese a ello, había grandes recomendaciones por parte de las autoridades policiales para que los conductores no excedieran cierta velocidad para que así pudieran conservarse. Y hasta el momento creo que ha sido buena esta recomendación, porque no se ha cometido o no ha habido ningún incidente que lamentar en esta autopista, porque hay que recordar que pese a que cayó una fuerte granizada, todavía lo que fue la cinta asfáltica, bueno, pues quedó muy mojada y todavía muy resbaladiza, y eso se temía por parte de las autoridades mexiquenses y capitalinas que esto fuera a provocar alguna desgracia. Afortunadamente no ocurrió así. Y bueno, pues el día de hoy esto también se vio reflejado porque este jueves iniciaron lo que son precisamente los días de asueto por la Semana Mayor. Y bueno, pues aquí hay que destacar que hubo pues prácticamente a vuelta de ruedas, se estaban moviendo por los 5 accesos y había una larga fila de vehículos que estaban completamente varados a partir de la mañana, desde las primeras horas de este jueves, en los 5 puntos que salen de la Ciudad de México, ya sea hacia Cuernavaca, Puebla, Pachuca, Querétaro y Toluca, por supuesto Toluca, en donde comentábamos este percance que tuvieron, y bueno, pues se complicó con ello la salida de estos vacacionistas a los diversos destinos turísticos. La carretera que se vio más afectada fue la autopista México-Cuernavaca, tuvo un avance de a vuelta de rueda desde su inicio y hasta la caseta de cobro de Tlalpan, incluso Viaducto Tlalpan y Avenida Insurgente Sur estaban prácticamente detenidas a las 8 de la mañana desde antes del Periférico Sur. En tanto, en Periférico Sur estaban congestionados hasta la glorieta de San Jerónimo. Por lo que respecta a lo que dice Caminos y Puentes Federales a través de su cuenta de Twitter, que la autopista Querétaro presentaba tránsito lento en la caseta de Tepoztlán, a la autopista a Puebla había tránsito lento a la altura de la caseta de San Marcos, mientras que en la carretera a Pachuca fue a la altura de la caseta de Ojo de Agua. En la autopista México-Toluca estuvo muy afectada desde la zona de Santa Fe debido al tránsito lento por lo resbaloso en algunos tramos, lo que comentábamos hace unos instantes, y que repercutía en todo este tráfico hasta la avenida de los Constituyentes. Aquí también las autoridades dejaron el peaje libre, y bueno, pues ya saben las recomendaciones de las autoridades para los conductores, desde que manejen con precaución, que no conduzcan cansados, pero sobre todo que no manejen con alcohol. Primo, el reporte. Gracias, Juan Antonio. Gracias, buenas tardes. En la línea telefónica tengo el gusto de saludar a Raúl Murrieta, él es subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Primitivo, muy buenas tardes, un gusto saludarla a usted y a su vastísimo auditorio. Gracias por tomarnos la llamada, Raúl. Pues el saldo de esta contingencia debido al granizo, además, se presenta en un momento especialmente difícil, ¿no? Ya cuando muchos capitalinos salían hacia
hacia pues la ciudad de Toluca y hacia otros destinos, porque hay que recordar que la autopista a Toluca es una vía importante para llegar a Guadalajara, para llegar al estado de Michoacán, y bueno, ahora sí que la granizada cayó en el momento menos esperado y en el peor de los momentos ante las vacaciones. Yo creo que si hubiéramos buscado alguna fecha que hubiera aumentado el nivel de estrés o la presión sobre el tramo carretero, no hubiéramos encontrado una más complicada para este tipo de situaciones. El hecho de que sea el inicio de la salida de la vacación, de la Semana Mayor, pues es algo que ya te reportaron, que se reflejó en todos los caminos, ¿no? ¿Cuál es la gran noticia? Pues que tuvimos saldo blanco, sí. Que a pesar de que tuvimos el orden de unos 20,000 automóviles que estuvieron transitando y pasando muchas horas en el tramo de Toluca, México-Toluca, se logró hacer un operativo extremadamente bien coordinado por Policía Federal y con Serena, que permitió no contar con una sola fatalidad. Eso te dice fácil, y qué bueno que así sea, pero cualquier escenario distinto a eso hubiera sido francamente trágico para los que somos servidores públicos. Sí, porque escuchábamos, ¿no?, en horas ya de la noche, testimonios de personas que habían quedado varadas en sus vehículos y de repente pues comenzaban a caminar, ¿no?, desesperadas, tomaban el camino a pie, y esto representaba todavía un mayor peligro. ¿Cómo fue? A ver, cuéntenos, ¿cómo fue que lograron saldar esta situación? Porque además, pues lo complicado era llegar, ¿no?, a un lugar en donde se pudiese abrir el paso. Eso era lo complicado. La verdad es que sí teníamos algunas máquinas en los tramos carreteros, porque ya estábamos esperando la tormenta, pero difícil haber anticipado que iba a ser de esa magnitud. No hay antecedentes sobre una tormenta de esa magnitud, y entonces mover las máquinas de los sitios donde se colocaron estratégicamente a los sitios donde realmente eran necesarias, pues requirió de muchas horas. Y fíjate que es muy interesante porque íbamos avanzando en la resolución del problema, pero conforme bajaba la temperatura se generaban capas de hielo. Entonces se volvía de una trampa muy obvia, que era la capa de granizo, se volvía una trampa oculta, que era el hielo. Entonces, la instrucción que yo recibí del sector Ruiz Esparza fue clarísima, era privilegiar la seguridad por sobre todas las cosas. Por eso la bajada de coches fue tan despacio. Y yo entiendo que mucha gente se desesperó, pero pues yo creo que era lo que se tenía que hacer. Ya cuando hubo condiciones adecuadas, entonces sí se pudo operar el carrusel de autos de manera mucho más ágil, y es por eso que hay este entusiasmo en el equipo. Además, una gran coordinación de todo el gobierno federal hasta el interior, pero también con el gobierno del Estado de México, con la delegación de Coajimalpa, con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que a pesar del malestar y toda la afectación que hubo de tantas horas, de tantos mexicanos ahí, muy contentos de que nadie perdió la vida, de que no hubo accidentes mayores. ¿Cuántas veces no hemos leído en carreteras europeas que con una tormenta de estas hay carambolas de 100 autos? Claro. ¿No? Y eso te habla de toda la coordinación que se pudo desplegar. Estamos preparados, sabemos que el clima pues va a seguir con estas situaciones que se van volviendo extremas, ¿no? Las atípicas ya se están haciendo muy frecuentes. Ya no son tan atípicas. Pues ya no son tan atípicas, Primitivo, ¿no? Ya antes era toda una explicación de que a veces una lluvia típica y ahora ya lo típico es que sean bastante frecuentes. Entonces, tenemos que preparar diferente toda esta cultura de protección civil. Es lo que estamos haciendo en coordinación con Luis Felipe Puente y Gobernación. Y lo importante es invitar a todos a aprovechar la Semana Mayor. Hay todo un despliegue nacional para protegerlos, para cuidarlos y que puedan salir y disfrutar a sus familias. Raúl, ¿hay algún daño en la cinta asfáltica de las vías que ayer fueron afectadas? Pero estamos haciendo revisión, más que la cinta asfáltica, hay que tener cuidado con los taludes. Los deslaves, ¿verdad? La acumulación de peso, los deslaves que pueden venir cuando tienes mucha humedad en algunos tramos de la tierra. Estamos ya mandando ahí a la gente, a los expertos para ese tipo de trabajos, y todavía traemos como muy buenos datos. Parece que todo está en orden, pero créeme que los estamos vigilando a conciencia. Pues Raúl, enhorabuena por el trabajo que se ha hecho, no solamente de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino también por todo el equipo.
¿Cuántas personas participaron en este operativo? Los cálculos preliminares que tenemos son del orden de 1.500 personas de las instancias de gobierno, que además no fue de ir un ratito, fue un trabajo permanente toda la noche. ¿Sí? Donde el criterio era muy sencillo, no podíamos perder el ritmo hasta que no tuviéramos fuera de la carretera y de la autopista a todos los afectados. Esa era la prioridad. 1.500 personas para rescatar literalmente a 20,000 automóviles, ¿no? Que se quedaron varados. Así es, fíjate que primero la complicación mayor parecía ser del DF hacia Toluca, por todas estas historias de la gente que quería salir, y ahí tuvimos el destape primero, y después sobre las 3 de la mañana, de 3 a 5, la crisis fuerte vino de todas las personas que estando en la Marquesa, tan cerca de la Ciudad de México, estaban pasando frío, y con esta sensación de que algo no estaba saliendo bien. Pero estábamos moviendo toda la maquinaria, literalmente al ejército y a la policía a su alrededor, hasta llegar al punto de solución y que esto pues transitar adecuadamente. Pues impresionante, Raúl, y bueno, pues de nueva cuenta, qué buen trabajo el que se realizó para evitar además todas las complicaciones propias de la impaciencia, ¿no? Vamos, se dice fácil, estar 12 horas parado en rodeado de hielo en una circunstancia que nadie había vivido nunca, porque eso nunca se había dado, ¿no? Es algo... Pero además que te pasara a 10 kilómetros de tu ciudad, suena inverosímil. No, todo el mundo dice 10 kilómetros me los camino. Y entonces la responsabilidad con la que se movió todos los afectados y con la que fueron, digamos, respetando los procedimientos que se fueron estableciendo, es algo que llevó todo este operativo a un feliz resultado. Muy bien, pues Raúl, muchas gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula de lo que sucedió anoche, de lo que pues está sucediendo con esta revisión de las zonas laterales, ¿no? de la autopista y bueno, pues nada más estar al pendiente de toda la información que ustedes desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puedan facilitar para de esta manera asegurar el buen tránsito de miles y miles de personas que todavía siguen utilizando estas vías de comunicación. Puedes contar con ello, Primitivo. Te mando un abrazo de verdad para ti y para todo tu auditorio. Igualmente, Raúl, muchas gracias. Es el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues nos cuenta cómo fue este operativo para desbloquear, para quitar todo el hielo que se había generado desde alrededor de las 5:30, 6 de la tarde de ayer y que mantuvo atrapadas a más de 20,000 personas. Digo más de 20,000 porque eran 20,000 vehículos los que se quedaron atorados entre el desierto de los Leones y la Marquesa, y luego todos los contratiempos que se registraron ante este bloqueo a causa del granizo. Y bueno, entramos en contacto con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Alberto, ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes. ¿Por dónde viene hoy la tormenta, ingeniero? Bueno, mira, la imagen de satélite nos muestra que en Oaxaca y Puebla es la mayor concentración ahorita de nubes de tormenta en las próximas horas. De hecho, con base también en los modelos de pronóstico, nos indican que podríamos tener la evolución de fuertes tormentas desde la capital de Oaxaca hasta la parte noroeste. También en Puebla gradualmente se irán incrementando en la parte centro y sur del estado. En estos momentos, con base en la imagen de radar y del satélite, hay una celda de tormenta en lo que es el oriente del Estado de México. Está moviéndose gradualmente hacia Tlaxcala y también con formación de tormentas en el sur de Hidalgo. Y en la información de el radiosondeo nos indica que está inestable para el Valle de México, y podría ser que con base también en la información que disponemos, lo que es el Distrito Federal para la tarde-noche, sobre todo a partir de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, podríamos tener también algún intervalo de tormenta para la zona norte y centro de la ciudad. En las webcams se observa sobre todo el sector del
segmentos de la capital, lo que está mucho más desarrollado de nublados, y para el día de mañana, Primitivo, es lo principal. A ver. Ya que nuevamente se incrementa el valor de lluvia estimada con base en toda la información de que podría ser entre fuerte y muy fuerte entre el Estado de México y Distrito Federal. Así que hay que estar muy pendiente de todos los vacacionistas y todos los eventos que se van a hacer a la intemperie, sobre todo en esta zona de la Ciudad de México, para que estén muy prevenidos por la situación de que viene no solo el Frente Frío número 51, Primitivo, sino nuevamente la interacción, la combinación del aire húmedo y cálido del Golfo de México y también la entrada de la humedad del Océano Pacífico. Entonces, nuevamente podríamos estar estimando lo que es viernes y sábado con potencial de tormentas. Estamos hablando de que hoy fue un día un poco de tregua, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pero mañana volverá esta gran posibilidad de que caigan nuevos aguaceros. ¿Granizo también, Alberto? Sí, definitivamente sí, porque sigue la corriente que te comentaba ayer, la corriente muy fuerte en la atmósfera superior, y esto es lo que está desencadenando prácticamente todos estos eventos de granizo. Velocidad de viento de 60 a 80 kilómetros por hora a los 10 kilómetros de altura, lo que provocan es que en las nubes de gran desarrollo vertical, los cúmulos nimbus, se generen estas corrientes descendentes y el granizo que está ahí contenido llegue a la superficie de la Tierra. Pues Alberto, estaremos pendientes de tus pronósticos, de lo que nos puedas informar, al igual que todo el equipo del Servicio Meteorológico Nacional, para tomar precauciones. Si te parece, mañana de nueva cuenta entraremos en contacto. Claro que sí, con todo gusto, y la invitación para que todo el público vea la página de Conagua y la página del Servicio Meteorológico Nacional y estén monitoreando. Cada hora se está actualizando la información, cada 15 minutos las imágenes de satélite, entonces se puede estar monitoreando perfectamente la evolución de estas tormentas. Sí, podemos revisar si tenemos planeado salir, por ejemplo, mañana al mediodía a carretera, pues revisar unas horas antes y tendremos un pronóstico certero. Así es, Primitivo, con todo gusto. Gracias, Alberto. Un abrazo, buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Ahí está el pronóstico del tiempo y bueno, la explicación desde ayer nos hablaba Alberto de cómo este choque de corrientes de viento, el viento cálido y la humedad son lo que, bueno, pues provocan estos aguaceros y también pues las precipitaciones acompañadas de granizo, precipitaciones que son fuera de lo común, pero que en estos días, bueno, pues han sido repetitivas y han sido permanentes. Llevamos una semana prácticamente de fuertes aguaceros acompañados de granizo, lo que ocurrió ayer en la carretera México-Toluca, bueno, pues algo de verdad inédito. Nunca se había dado un hecho similar en los alrededores de la Ciudad de México. Hubo pues daños más allá del bloqueo y de todas las personas que se vieron afectadas por estar inmóviles prácticamente durante 12 horas. Bueno, pues sí hubo daños en algunas viviendas de la zona de Coajimalpa. Hacemos un corte y regresamos con más en Grupo Fórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tampico Miramar te va a encantar. Recorre las calles de su historia, conoce sus fantásticos rincones, la tranquilidad de un atardecer, la brisa de una playa y prepárate para vivir cada día una nueva experiencia en Tampico Miramar. Mi puerto, mi playa, mi ciudad. México, visitmexico.com. La infraestructura carretera de Guanajuato lo ubica como uno de los estados mejor comunicados del país. El gobierno del estado construye los caminos que te llevan a inigualables atractivos turísticos que nos hacen el destino cultural de México. Mineral de Pozo, con sus antiguas construcciones en medio de una zona semidesértica, es uno de nuestros 5 pueblos mágicos, lleno de historia, que ofrece una experiencia única al visitar sus túneles. Conoce el misticismo de antiguas haciendas coloniales y escucha sus leyendas de pueblo fantasma.
Mineral de Pozos te ofrece vestigios de un pasado glorioso, rico en oro y plata, que no te puedes perder. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Yo soy Juan Francisco Rocha y le invito a que nos acompañe todos los domingos de 3 a 4 de la tarde con las noticias de Viva Voz. Las noticias más importantes de México y del mundo. Y lo más fascinante acerca del mundo de los deportes. Lo más selecto del mundo de la cultura. Y todo lo que debes saber. Así que recuérdelo muy bien todos los domingos de 3 a 4 de la tarde de Viva Voz. Por Telefórmula, en donde más. La guerra destruye el mundo y ya solo queda la ciudad de Chicago. Y hay un muro que cubre la ciudad de Chicago para que no puedas salir. Los dirigentes te dicen que es que para que nadie pueda entrar. Y entonces dividieron las facciones humanas en 5. Abnegación, erudito, candor, dauntless. Entonces cuando tú eres chavito creces en una de esas. Divergentes. No, creces en una de esas. Ah, no, y luego están los que no tienen facción, que son como los homeless, ¿no? Así. Okay. Entonces, creces en una de esas y cuando ya creces, te hacen una prueba para ver en cuál deberías estar y luego tú eliges una y ya te quedas ahí de por vida y no puedes ir a ninguna otra, a menos que seas divergente. Porque si eres divergente, entonces eres medio abnegado, medio valiente, medio erudito. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. Saludo en la línea al jefe delegacional en Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, y es que bueno, ayer la atención de muchos medios de comunicación, las imágenes que pudimos percibir a través de la televisión, a través de internet y hoy por la mañana a través de la prensa escrita, se enfocaban sin lugar a dudas a lo que ocurría en la carretera y en la autopista México-Toluca, pues debido a lo inédito de esta situación. Sin embargo, bueno, pues más allá de las personas, los miles de personas que se vieron afectadas por la gran cantidad de granizo que terminó por bloquear ambas vías, bueno, pues también hubo daños en las comunidades, en las colonias de Coajimalpa, y precisamente por eso entramos en contacto con el jefe delegacional. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches ya. ¿No? ¿Tenemos problemas con la comunicación con Adrián Rubalcaba? ¿Ahí me escuchas, Adrián? No, en un momento más vamos a retomar la comunicación con el jefe delegacional en Coajimalpa. Hubo problemas, hubo daños, afectaciones en colonias como San Bernabé, Las Cruces, La Pila, en donde, bueno, pues de repente tampoco había posibilidades incluso de ingresar para tratar de llevar ayuda a las familias que se vieron afectadas por el granizo. Evidentemente estábamos hablando de comunidades en donde los daños eran mayores y además pues duraderos, ¿no? Comparados con lo que ha sucedido en la autopista. Adrián Rubalcaba, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Primitivo? ¿Cómo estás? Gracias por permitirme estar aquí. Te escuchaba yo muy bien, pero creo que no me escuchabas. Teníamos problemas aquí con los aparatos, de repente los fierros fallan, pero preguntarte, Adrián, ¿qué pasó en las colonias afectadas de allá de Coajimalpa, en lugares como San Bernabé, como La Pila, como Las Cruces? ¿Cuál es el saldo de esta intensa granizada que se vivió ayer? Fíjate que, como tú bien comentabas, enfocó en una primera etapa la necesidad de rescatar lo que era la vialidad en la zona de la carretera México-Toluca, pero pues en este momento ya cuando empezamos a ingresar a las diferentes comunidades empezamos a darnos cuenta
del daño que se tiene, de la afectación a la población, y bueno, pues esto asciende a más de 100 viviendas con afectaciones importantes, las techumbres se han venido abajo, gente que perdió completamente todo para pues por esta situación de la lluvia y del granizo, y ahorita pues seguimos trabajando desde el día de ayer sin descanso. Hemos recibido apoyo del gobierno de la ciudad, del gobierno federal, hemos tenido el respaldo con cobijas, láminas, pero bueno, desgraciadamente pues el apoyo es insuficiente. Estamos ahorita gestionando para que nos puedan mandar más recursos, más apoyos, haciendo una carpeta de todas las viviendas afectadas, y esperamos que en las próximas horas podamos seguir ayudando a la población. Se abrió un albergue temporal en el Deportivo Morelos, en la zona de Coajimalpa Centro, donde podemos resguardar hasta el momento a 200 personas, de las cuales solamente 20 han aceptado ser resguardadas en el Deportivo, toda vez que no quieren dejar sus pertenencias. Ese es un tema muy importante, Adrián, porque suele ocurrir cuando hay un desastre natural, y esta es una contingencia pues importante, que las personas, las familias, se niegan a desalojar sus viviendas aun cuando esté en peligro su integridad física. ¿Qué te comentan los vecinos afectados? ¿Cuáles son sus inquietudes, sus demandas? ¿Por qué no quieren moverse de ese lugar? Pues sin duda lo que ellos manifiestan es que tienen pues temor a que sus pertenencias se las quiten, están preocupados porque la zona está completamente llena de hielo. Hasta este momento pues no hemos podido cubrir todas las necesidades que se requieren. Bueno, pues a final de cuentas lo que ellos quieren es reconstruir sus viviendas, piden material, piden apoyo, piden liberación de las calles secundarias, así como se saturó la carretera México-Toluca el día de ayer, pues está la otra parte, la que nadie ve, ¿no? Las calles secundarias, los callejones, y que bueno, pues ahí también hay que entrarle con maquinaria y hay que palearle, y que bueno, pues hasta apenas hace un par de horas pudimos ingresar a comunidades como San Bernabé, en donde bueno, pues hay afectaciones importantes. ¿Hay lesionados? Ayer se hablaba de por lo menos 2 o 3 personas lesionadas a causa de este problema. Sí, tuvimos que atender a 2 lesionados el día de ayer, mismos que fueron atendidos por el personal de protección civil y de emergencias de la delegación. Uno requirió unas suturas por una lesión que recibió en la cabeza a la caída de unas láminas, y el otro un desvío cervical. Fueron atendidos, están siendo atendidos por el personal de servicios de salud de la delegación. Hemos recibido el apoyo del gobierno federal en el tema de cobijas y láminas, así como del gobierno del Distrito Federal, que nos mandaron un número importante de cobijas y láminas. Repartimos ya el día de hoy 2,000 cobijas y cerca de 6,000 láminas, pero sigue siendo insuficiente, vamos a necesitar más apoyo. Pues vamos a estar pendientes, Adrián, si te parece, de las necesidades que se vayan generando. ¿Cuándo se tendrá ya el balance, el conteo muy específico de los daños y un compendio de las necesidades de quienes han resultado afectados? Dividimos el territorio delegacional en 6 sectores. Mi personal está trabajando puntualmente en los sectores. Ya tenemos la información, la estamos concentrando para poder determinar cuántas viviendas están afectadas, cuántos ciudadanos están viéndose afectados con esta situación, la cuantificación de los daños por vivienda, y poder entregarle esta carpeta al jefe de gobierno con la finalidad de que nos puedan aportar los recursos necesarios para poder ayudar a la población que está desesperada. Muy bien, pues Adrián, muchas gracias por tomarnos la llamada, y estamos pendientes de la evolución ahora de la ayuda, de la reconstrucción que se tenga que realizar y bueno, de los trabajos para satisfacer estas necesidades extraordinarias de las personas que han perdido parte de su patrimonio a causa de los fenómenos meteorológicos. Es correcto, Primitivo, y aprovecho para comentar a la población, estamos en el puesto de mando en este momento. Montamos un puesto de mando en la explanada de la Iglesia de la Pila, que es el punto más céntrico de la zona afectada. Está aquí todo el personal de obras, el personal de protección civil, me encuentro yo personalmente. Dejarles los teléfonos para cualquier contingencia, es el 58 14 11 00, y proporcionarles mi celular, que es el 55 36 66
0407, estamos al pendiente, no hemos descansado y no vamos a descansar hasta que se solvente esta problemática. Pues Adrián, de nueva cuenta, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Primitivo, gracias por estar al pendiente. Igualmente, ahí está el reporte de viva voz del jefe delegacional en Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Le voy a repetir los números de teléfono que acaba de proporcionar para pues reportar problemas, para reportar daños, para solicitar ayuda a causa de esta contingencia. 5814-1100 y celular 5536660407. Hacemos una pausa y regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Cuenta la historia que hubo una vez una casta de caballeros muy valientes. Peleaban ferozmente como guerreros, pero con el corazón como caballeros. El ángel de la victoria era su aliado. Así, por sus hazañas y su valentía, se convirtieron en leyenda. Leer te hace grande. Diviértete leyendo 20 minutos al día. El talento guanajuatense te ofrece productos de la más alta calidad. Ven y pasa un excelente día recorriendo León, donde el gobierno del estado da impulso al sector cuero calzado para exportar 451 millones de pesos en artículos a todo el mundo y apoya a 129 empresas locales para llevar su trabajo hasta tus manos. Es nuestro compromiso consolidar el potencial de nuestra tierra y nuestra gente para brindarte un destino de clase mundial. Conoce la calidez y eficiencia de nuestros servicios hoteleros y turísticos. Disfruta una relajante experiencia mientras descubres por qué Guanajuato es el destino cultural de México. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. ¿Qué resulta si sumamos? Noticias, deportes, economía, entretenimiento, espectáculos, belleza, música. La respuesta es Telefórmula. ¿Y si lo multiplicamos por? Objetividad, análisis, primicias, veracidad, determinación, opinión. La respuesta es Telefórmula. Toda la información del país y del mundo. Todo el deporte del país y del mundo. todo el entretenimiento del país y del mundo. Todo lo que usted necesita saber. Los invito a ver Detrás de la Noticia. No te pierdas Fórmula Notas. Los invito a ver Javier Poza en Fórmula. No te pierdas Todo para la Mujer. No te pierdas La Fórmula Es. Los invito a ver Atando Cabos. No te pierdas Shanique en Fórmula. Y mucho más. Todas las noticias y todas las voces aquí en Telefórmula. Telefórmula. El comportamiento de las finanzas. La actividad de los números. Lo que sucede en el ámbito bursátil. La confianza al hablar de economía está en Telefórmula. Porque los números generan noticias todos los días en Telefórmula. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presenta 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. Siete de la noche con 29 minutos. Gracias a Roberto Cisneros Pérez. Él se comunica con nosotros a través del Twitter. Dice, entre 60 y 62 hubo una granizada exactamente igual en la misma carretera. Muchos atrapados en esa época. Gracias a César Güemes por su comentario. No le gustó alguna de las entrevistas que hemos realizado esta noche. También Gustavo Hernández dice, una solución más económica y rápida
es la de echar sal y asfalto después de haber quitado lo más que se pueda de la nieve o hielo. Efectivamente, esto se realiza de manera preventiva, pero evidentemente el día de ayer nadie esperaba que cayera tal cantidad de granizo. Vamos, no era algo que se pudiera prever con horas o días de anticipación, pero efectivamente en aquellos lugares donde cae nieve y donde suele ocurrir esta caída de nieve, la presencia de hielo, pues una manera de evitar que se acumule y quede el piso resbaloso, pues es colocar sal, ¿no? Es una buena idea de parte de Gustavo Hernández. Gracias también a María Cortés y le repito, César Güemes, @Yerada, también desde hace una hora que nos ha mandado un mensaje de saludos. Muchas gracias por su comunicación. Nos puede encontrar en el Twitter @PrimoOlvera con @O. Vamos ahora hasta Tijuana, ya se encuentra Rocío Galván. Ha ocurrido un hecho todavía confuso. Un escolta del gobernador de Baja California dio muerte a una persona, un presunto asaltante. ¿De qué se trata, Rocío? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, un escolta del gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, le disparó a un asaltante que junto con otros dos cómplices intentaban robar a una mujer propietaria de una estética. De acuerdo con la versión de los hechos, esta estética está ubicada en la colonia El Refugio de aquí de Tijuana, y el escolta, Víctor Corral, le pidió al asaltante Luis Gabriel Ochoa, de 24 años de edad, que bajara el arma cuando este forcejeaba con la mujer que se resistía al asalto. El asaltante no acató la orden y es más, le disparó al agente ministerial. Al responder la agresión, le disparó directo al estómago y perdió la vida. Llegaron al lugar policías municipales y cuando el personal de servicio médico forense recogió el cuerpo de este joven de tan solo 24 años, sus dos cómplices huyeron a bordo de un automóvil color café claro y hasta el momento no han podido ser localizados. Este escolta está asignado al cuerpo de seguridad del gobernador. Ajá. Y te repito, se llama Víctor Corral y pertenece a la Policía Ministerial de Baja California. Muy bien, Rocío, pues vamos a estar pendientes de las versiones que puedan surgir, de los datos ya oficiales sobre este incidente. Muy bien, que esté muy bien, feliz tarde. Gracias, igualmente a Rocío Galván, nuestra corresponsal en Tijuana, Baja California. Y bueno, también se ha dado a conocer un asalto a este tren conocido como La Bestia, un tren que es utilizado por aquellos migrantes que pretenden cruzar el país de sur a norte en busca del llamado sueño americano y cuya travesía muchas veces desafortunadamente termina en tragedia, como ocurrió a un grupo de migrantes en el estado de Oaxaca. Resulta que La Bestia fue asaltada y en este episodio 4 personas perdieron la vida, 3 resultaron heridas. Javier Giles, ¿qué pasó? Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, primo? Muy buenas tardes a todos. El Instituto Nacional de Migración está informando que un grupo de delincuentes asaltaron a los migrantes que viajaban en el tren conocido como La Bestia en Oaxaca, asesinando a 4 personas y lesionando a otras 3. En un comunicado, Migración está relatando que ayer miércoles los delincuentes abordaron el ferrocarril y entre los kilómetros 52 y 62 del recorrido entre Chiapas e Ixtepec empezaron a asaltar a los migrantes. 3 de ellos se resistieron y fueron baleados por los maleantes. Uno más, al verse amenazado, saltó del tren y murió por las lesiones que recibió. El Instituto Nacional de Migración está agregando que personal de su grupo Beta acudió a este lugar para apoyar a los migrantes proporcionándoles asistencia médica, agua y víveres. Añade que las autoridades de Oaxaca, en coordinación con autoridades federales, realizan las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables de estos hechos que sucedieron hace poco más de 24 horas y hasta el momento pues no hay ningún detenido y sí 4 cadáveres. Primo, el reporte. Gracias, Javier. Es la información a través de mi compañero Javier Giles. 3 de los muertos eran de nacionalidad mexicana. En Guerrero, en el municipio de Iguala, fue localizada una fosa clandestina con 9 osamentas humanas, por lo menos 9 osamentas. Guadalupe Gutiérrez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Primitivo? Decirte que efectivamente en Guerrero se localizan cuerpos que fueron ubicados en la fosa clandestina, ubicada mediante una llamada anónima realizada al número de emergencia en Guerrero. A la zona indicada se trasladaron efectivos de diversas corporaciones policíacas, incluyendo los efectivos del Ejército Mexicano. Posteriormente, las autoridades de seguridad pública en Guerrero confirmaron este hallazgo de varias fosas clandestinas en una colonia popular de la zona poniente del municipio de Iguala, Guerrero, y ahí los cuerpos que se encontraron en estado avanzado, estado de descomposición, fueron ya exhumados y trasladados al servicio médico forense para realizar los exámenes correspondientes que permitan su identificación. Ese es hasta el momento el avance que tenemos respecto a este tema, y es que todavía están en calidad de desconocidos, obviamente al ser encontrados en avanzado estado de descomposición Primitivo. De reporte. Lupita, pues muchas gracias, vamos a estar pendientes de lo que arrojen las investigaciones. Claro que sí, atentos y pendientes. Seguro que sí, atentos y pendientes con Lupita Gutiérrez, nuestra corresponsal en el estado de Guerrero. Hablando de aquella entidad, el juez noveno de distrito dictó auto de formal prisión en contra del alcalde de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro. La Procuraduría General de la República dio a conocer que el pasado 9 de abril fue detenido como resultado del trabajo de investigación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Álvarez Mesino fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 3 en Matamoros, Tamaulipas. Al procesado, al presidente municipal de Cuetzala del Progreso, se le aseguraron 3 vehículos y también se le atribuye pertenecer a una organización delictiva dedicada a cometer permanentemente delitos de secuestro en el estado de Guerrero, pero también en el estado de México, así como en el territorio de Michoacán. Es lo que se está dando a conocer a través de la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero. Y en otras informaciones, pero que también tienen que ver con noticias policíacas, le vamos a comentar que explotó un ducto de Pemex en Guanajuato. No hay lesionados, afortunadamente, sin embargo sí se registró un incendio muy aparatoso. Esto ocurrió en la comunidad de La Baraña, allá en el estado de Guanajuato. Aparentemente, y según lo dicen las autoridades, la explosión y el incendio fue provocado por actos de ordeña. Hacemos una pausa, regresamos. José Cárdenas informa. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presentó. Los invitamos a que este sábado nos acompañen desde las 7 de la mañana a través de Telefórmula, porque vamos a platicar con Miquel Arriola, titular de la COFEPRIS. Todo lo que está haciendo la COFEPRIS lo vamos a escuchar, lo vamos a entender en este espacio informativo. Y también el domingo vamos a tener una charla muy importante con un manifiesto que se llevó a la Cámara de Diputados para abordar el tema de la familia. Dígale adiós a todos los insectos, ratones, cucarachas y a todas las plagas. Proteja su cocina, sus baños, sus habitaciones y mantenga un hogar limpio y sin pestes. Presentamos Ridex Quad. Ridex, el producto número 1 contra las plagas, sin toxinas, sin químicos o veneno. Es tan efectivo que en tan solo 8 años ha vendido más de 30 millones de unidades alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque Ridex sí funciona. Y ahora el nuevo Ridex Quad viene con 4 increíbles funciones y combina las 2 tecnologías líderes para combatir todo tipo de plagas. Primero, cuando conecta su Ridex Quad, inmediatamente convierte el cableado eléctrico de su casa en un campo de fuerza, sacando a todas las pestes de sus nidos y escondites. Además, previene que las plagas regresen.
Segundo, al mismo tiempo emite ondas ultrasónicas que envuelven las habitaciones atacando y sacando ratas, cucarachas, todas las plagas de su casa para siempre. Pero eso no es todo. Ridex Squad también viene con una práctica luz nocturna para alumbrar pasillos y habitaciones y un enchufe adicional para que no desperdicie ningún tomacorriente en su hogar. 4 increíbles funciones. Por eso es Ridex Squad. Con un solo Ridex Squad protegerá un nivel completo de una casa o apartamento. Solo conecte Ridex Squad y listo. Es así de fácil. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo tratando de combatir las plagas en su hogar? Ahora usted puede decirle no a los químicos con el nuevo y revolucionario Ridex Squad, el único y eficaz exterminador que se conecta a cualquier toma corriente regular y empieza a trabajar inmediatamente. Llame ahora y ordene su Ridex Squad, que combina las dos tecnologías líderes para combatir todo tipo de plagas, y dígale adiós a las pestes para siempre. Pero espere, si está dentro de las primeras 50 llamadas, reduciremos el precio a la mitad. Así es, 50% menos del precio original. Pero tiene que llamar ya. El resumen de las noticias debe ser puntual y preciso. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. Lunes a viernes, 7 horas centro. En Telefórmula. Lada sin costo 01800 800 0103. José Cárdenas informa. Saludo con gusto a Kurt Grönbold, él es vocero de Megamisiones. Y es que cada año en estas épocas se organiza un movimiento de ayuda, un movimiento también de reflexión, pues a través de la fe católica. Kurt, ¿cómo estás? Sí, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio acá desde la Sierra del Estado de México, aquí en San Antonio Hidalgo. La verdad que estamos muy contentos, agradecerte mucho el tiempo que nos das. Y como bien tú dices, pues más de 20,000 misioneros a nivel nacional se encuentran misionando en diferentes comunidades de nuestro país, apoyando a la iglesia, a los párrocos y sobre todo pues llevando el evangelio en estos días que pues nuestro Señor Jesucristo pues dio su vida por nosotros, y pues estamos aquí pues muy contentos con jóvenes y con familias misioneras a nivel nacional. Estamos hablando de un movimiento que inició hace más de 40 años. Hace más de 40 años, Primitivo, efectivamente. Empezaron con misiones pues muy cercanas a la Ciudad de México, y hoy en día pues se visita todo el país, y afortunadamente pues también jóvenes que vienen de otros países se unen a estos movimientos para poder llevar el evangelio a tantas comunidades. Ahora, se trata de llevar un mensaje, se trata de llevar ayuda, se trata de generar conciencia. Platícanos, Kurt, más a fondo, ¿cómo es la mecánica? ¿Qué mueve estas misiones? Claro que sí, Primitivo. Pues mira, durante los días santos y durante toda esta semana, los jóvenes y las familias misioneras y el evangelio y hacer una reflexión casa por casa en las diferentes comunidades del país. Que teniendo estas diferentes reflexiones, pues nos encontramos a veces que hay niños que no son bautizados, hay parejas que no se han casado, o hay matrimonios que quieren casarse, y así vamos a encontrar. Tenemos problemas con la comunicación, en un momento vamos a retomar la misma con Kurt Grönbold. Él es el vocero de este movimiento llamado Megamisiones, y que bueno, llega a un sinnúmero de comunidades en diferentes partes del país, principalmente comunidades de escasos recursos. Pero mire, ya que estamos entrando de lleno en el tema de la Semana Santa, vamos a escuchar el reporte de Rome Reports acerca de la celebración del Jueves Santo por parte del Papa Francisco. Escuchemos. Este año el Papa eligió a los enfermos para una de las misas más importantes. Francisco celebró la misa de la Cena del Señor en el Centro Santa María de la Providencia de la Fundación Don Carlo Gnocchi. A su llegada pasó unos 15 minutos saludando a los familiares, trabajadores y pacientes de este hospital que cuida de ancianos, personas con discapacidad y enfermos de distinta gravedad.
En su homilía, el Papa explicó que el gesto de lavar los pies era propio de esclavos o siervos que lo hacían a los invitados de sus señores. Dijo que Jesús se convirtió en siervo y dejó este gesto como herencia. El Papa pidió que cada uno en su corazón reflexione sobre este gesto de Cristo y sobre la actitud personal a la hora de servir a los demás. Después llegó el lavatorio de los pies. Como hizo Cristo con los discípulos, Francisco lavó los pies a 12 pacientes del centro. Sus edades, entre los 16 años de Osvaldiño hasta los 86 de Angélica. Uno de ellos es musulmán, Hamed, de 75 años, originario de Libia. A pesar de las dificultades para levantarse, el Papa se arrodilló y lavó, secó y besó cuidadosamente los pies a cada una de estas personas que son tratadas en la Fundación Don Carlo Gnocchi. Esta organización tiene 39 centros en Italia y también está presente en Ruanda, Sierra Leona, Ecuador y Bosnia y Herzegovina, donde se encargan especialmente de niños con discapacidad, malformaciones o niños soldado. El año pasado el Papa escogió una cárcel de menores para celebrar el Jueves Santo. Allí lavó los pies a 12 jóvenes, entre ellos también una chica musulmana. El cardenal Bergoglio acostumbraba a hacerlo así en Buenos Aires. Pasaba el Jueves Santo con enfermos y personas pobres o marginadas. Ahora en Roma repite este gesto. Elige en el Día del Amor Fraterno a aquellos que están en las periferias. Es la información que difunde Rome Reports desde la Santa Sede. Ahora vamos con mi compañera Raquel Flores, y es que aquí en Iztapalapa ya comenzaron estas celebraciones, estas conmemoraciones. Adelante, Raquel. Así es, ¿cómo estás, Primitivo? Buenas tardes, y por lo pronto todo se encuentra listo para la realización de las 171 representaciones de Vía Crucis en el Cerro de la Estrella, esto en Iztapalapa. Por lo pronto, hoy, este jueves, se llevó a cabo la procesión de los actores que participan en la escenificación de los últimos días de Jesucristo, en un recorrido por los 8 barrios de Iztapalapa, en agradecimiento al milagro del Señor de la Cueva. Este recorrido de los 8 barrios fue encabezado por Eduardo Guzmán Flores, de 31 años de edad, quien representa a Jesucristo. A partir de las 8 de la noche de este mismo jueves se desarrollará en distintos puntos de la demarcación los pasajes bíblicos en los que se detallan la pasión y muerte de Cristo. Decirte que el comité organizador tiene inscritos a 2.500 nazarenos, bandas de música que incluyen 105 integrantes, es decir, para dar aproximadamente un total de 5,000 actores que estarán en esta representación. Para la escenificación de esta Pasión de Cristo se realizaron unas 180 horas de ensayos primitivos durante 37 días y 40 días para preparar los escenarios que ya se encuentran listos, como el Gólgota, donde van a crucificar a Jesús, en donde se va a representar el juicio a Cristo, y por supuesto todo el recorrido donde Jesús carga la cruz a cuestas rumbo, en este caso, a el Cerro de la Estrella. Durante estas jornadas, que iniciaron a partir del Domingo de Ramos, se recorrieron ya 5 veces los 8 kilómetros de todo el recorrido en procesión por los barrios originarios. Por lo pronto, mañana viernes en el Vía Crucis se van a recorrer 2 kilómetros aproximadamente. Decirte que se espera una importante afluencia de visitantes a esta representación. Por lo pronto, el Domingo de Ramos asistieron 100,000 personas, por lo que, bueno, esta cifra podría incrementarse el día de mañana. Decirte que hay operativo de seguridad que ha instalado 11,000 elementos de seguridad pública por parte de la Procuraduría Capitalina y funcionarios de la Delegación Iztapalapa, quienes vigilarán que esta representación se realice en calma. A partir justamente de esta tarde de jueves, Primitivo, fueron cerrado el perímetro de los 8 barrios originarios de Iztapalapa, desde Ermita Iztapalapa a Rojo Gómez, Eje 6 Sur y Eje 6 Oriente. En total, entre el domingo, jueves, viernes y sábado se realizarán 34 horas de escenificaciones y, bueno, como ya te comentaba, servidores públicos delegacionales darán apoyo a todas las personas, no solamente de la delegación, sino de distintos lugares de la República Mexicana y también del extranjero, que quieren presenciar justamente esta representación, la número 171 en Iztapalapa, y el día de mañana se lleva a cabo el Vía Crucis. Bueno, estaremos reportando cómo ocurrió el mismo, Primitivo. Por lo pronto es el reporte que te tengo. Gracias, Raquel. Vamos a estar muy pendientes de cómo ocurren las cosas, esta representación del Vía Crucis en Iztapalapa. ¿Qué número de representación es? Es la número 171, Primitivo. ¿171?
171 representaciones. Hay que recordar que en esta delegación vino una importante peste que generó que las personas efectivamente pues rezaran y pidieran a Dios. Un milagro se hizo y por ello ellos prometieron que realizarían este Vía Crucis año con año, y hoy es el año número 171. Efectivamente. Muy bien, Raquel, pues mañana estaremos pendientes de todas las incidencias de esta representación del Vía Crucis. Gracias. Hasta luego, Primitivo. Buenas tardes. Buenas tardes a Raquel Flores, buenas noches. Y nada más recordarle, si usted va a ir a Iztapalapa, prepárese porque el calor va a ser importante en las horas del día, antes de las 3 de la tarde, que es cuando culmina esta representación. Váyase, llévese agua, llévese sombrero, gorra, lentes oscuros y protéjase muy bien del sol porque, pues como suele ocurrir, es un problema recurrente, valga la expresión, en la presencia de varias personas que tienen que ser atendidas a causa de la insolación. Así es que hacemos una pausa y regresamos. Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y bueno, para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, StarView Mini. Es ideal para un buen momento en casa. Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños desde el DVD para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, StarView Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de StarView Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más. Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya. No hay nada como disfrutar del cine en el cine. Hoy tenemos para ustedes estas recomendaciones en cartelera Telefórmula. Inevitable. Adaptación de una obra de Mario de Amén. Fabián trabaja como ejecutivo en un banco. Tras la muerte de un compañero de trabajo, entra en crisis. Mariela, su mujer, es psicóloga y tiene como paciente a Olga, una mujer amargada que trata de volcar su frustración sobre la terapeuta. Fabián conoce entonces a un famoso escritor ciego que intenta ayudarle. Guiado por sus conceptos, Fabián forza una relación con Alicia, una joven escultora, a la que ve como su amor inevitable. Inevitable es una película con clasificación de 15 y cuenta con las actuaciones de Federico Lupi, Darío Grandinetti, Mabel Rivera, Carolina Pelleriti y Antonella Costa. Ser siempre la gallina de abajo, eso es ser una persona responsable. Me hubiera muerto en la oficina como Freire y nadie sabría qué carajo decir en mi funeral. Amigos de Grupo Fórmula, soy Jaime Núñez y los invito a que este fin de semana nos acompañen en punto de las 7 de la mañana, sábado y domingo, aquí en Telefórmula. Tenemos toda la agenda informativa, todo lo que ha sucedido a nivel nacional, internacional, también la cultura, los espectáculos y el entretenimiento, todos los deportes, todos los gadgets y las redes sociales, aquí a través de Telefórmula. Ya lo sabe, a partir de las 7 de la mañana tiene una cita aquí con nosotros, sábados y domingos, Fórmula Noticias, con su servidor Jaime Núñez. Al cierre informativo vamos con Juan Antonio Jiménez. ¿Qué está pasando en la agencia funeraria donde se encuentran los restos de Gabriel García Márquez, Juan Antonio? Gracias, Primitivo. Ya estamos cerca de 3 horas de que el cuerpo del Gabo haya llegado aquí a esta funeraria de García López, ubicada en lo que es
del Pedregal, y que bueno, pues déjame decirte que hasta el momento todavía no hay nada oficial. Sin embargo, ya hay fuertes rumores de que dicen que de un momento a otro el cuerpo del Gabo, que nada más lo trajeron aquí para prepararlo, va a salir de esta agencia funeraria para ser llevado de nueva cuenta a su domicilio, en donde se van a llevar a cabo lo que son lo que es el velatorio, y ya para ello ya se han instalado unas vallas por parte de elementos policíacos, porque no van a dejar ingresar absolutamente a ningún medio de comunicación, primo. Suponemos que así será. Gracias, Juan Antonio. Gracias, buenas noches ya. Muy buenas noches y gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de estas 2 horas a través de Telefórmula y la primera cadena nacional de Radio Fórmula. Quédese en radio con la Fórmula Financiera y en televisión con Ricardo Rocha, quien ha preparado un programa especial íntegro con reportajes, con entrevistas, con anécdotas, un programa especial sobre Gabriel García Márquez. Gracias, buenas noches.